Hola hermanos, hermanas, una vez más estamos con ustedes por aquí, deseándoles siempre que se encuentren muy bien, esperando que hayan pues también aprovechado este día y que Dios haya sido su fortaleza, su guía, su consuelo en medio de cualquiera que sean las circunstancias. De paso, pues también eh, pedirle al Señor que siempre esté atento a sus clamores y también nosotros pues estar clamando por ustedes donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y pues bueno, recordemos que el día de ayer estuvimos terminando el versículo 16, hablando, digamos que ya como parte de la conclusión que Pedro hace de esta carta, hablando en cuanto a la importancia para nosotros, tanto en nuestro rol como audiencia, pero también como maestros, como quienes enseñan, la importancia de la profundidad en la escritura, de poner toda diligencia en estas cosas, para que así los indoctos e inconstantes que tuercen la escritura no nos engañen y que también nosotros pues podamos ser más bien fuentes verídicas y confiables del Evangelio para los que nos rodeen. Sigamos entonces ahora con el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Esto entonces es como como reforzando esta idea que estábamos estudiando en el estudio anterior, la importancia de la profundidad. Comparemos algunas otras versiones. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, esta es la nueva versión internacional. Queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. En esta versión creo que está muy similar. Cuídense mucho, lo dice. No sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Esta es la lenguaje actual que, como sabemos, tiene pues un vocabulario más sencillo. Y en esta nueva traducción viviente, aquí, pues como dice, ¿verdad? Los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Muy bien, entonces, ¿qué podemos notar aquí? ¿Qué vamos a destacar? Primero, quisiera que noten la solemnidad y a la misma vez diría que el cariño, la ternura de Pedro en este llamado de atención. Como sabemos, en la primera carta, Pedro se presenta él mismo incluso como anciano, cuando él hace su exhortación a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Él les dice a vosotros ancianos, yo también como anciano, lo que tiene que ver entonces con un rol pastoral de parte de Pedro. Eso pues nos habla muy bien de que Pedro pues también posiblemente conforme más ha ido entrando en los años, digamos que se le ha ido suavizando el temperamento y se muestra aquí de forma muy amorosa, haciéndoles un llamado, como diciéndoles, mis queridos hermanos, mi amada familia, ¿verdad? No es aquí la exhortación de Pedro, no es en términos como de un llamado de atención, como de un regaño, sino más bien es en términos de, del amor que él les tiene y el peligro que existe y que él quiere que ellos pues estén apartados de ese peligro. Entonces, dice, sabiéndolo de antemano, o sea, él en su cuidado y amor les está avisando de anticipado para que estén preparados para eso. Y es que, eh, bueno, lastimosamente el engaño, la falsa doctrina,
los falsos maestros, empezaron a surgir desde el mismo inicio de la iglesia. Ya de por sí en la historia de Israel sabemos que habían falsos profetas, por ahí en su momento hablamos de esto, ¿verdad? Contextualmente, los judíos sabían que había muchos falsos maestros, muchos que se hacían pasar como quienes hablaban en nombre de Dios para arrastrar consigo a todos los que pudieran. Y de hecho esto fue fatal para Israel, para el reino de Judá, cuando, bueno, incluso los dos reinos en realidad, porque en lugar de escuchar las advertencias que Dios les decía constantemente por medio de sus profetas de que se arrepintieran, escuchaban a los falsos maestros que les decían, no, no va a pasar nada. Y entonces vino la ruina, el castigo. Aún así Dios le dio una oportunidad a Israel y por eso es que encontramos en el Nuevo Testamento que hay un Israel, aunque ya muy diferente del Antiguo Testamento. Y sin embargo siguen apareciendo falsos maestros. Y luego cuando comienza a expandirse la iglesia, lastimosamente también empiezan a surgir falsos maestros. Entonces esta advertencia, este llamado de atención, pues sigue siendo igual de relevante para la iglesia del primer siglo y por supuesto creo que todos nosotros podemos afirmarlo, sigue siendo necesario para hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a esta amenaza? Lo primero que quiero notar, hacer notar sobre esto es que Pedro no les dice, vayan y confróntelos. Sí, por ahí leímos antes de que Pedro les dijo, ¿verdad? Saber responder a quienes pregunten en cuanto a nuestra fe. Pero veamos que en ningún momento ni Pedro ni tampoco Pablo buscan promover la confrontación de esos falsos maestros. O sea, que vayamos directamente para ir y enfrentarlos. Él lo que dice es, guardaos. Y ahorita vamos a hablar de esa palabra. Pero lo que quiero notar es eso, porque a veces creemos que lo que nos corresponde es ir y discutir y debatir y confrontar, como que si con eso estuviéramos salvando almas. Pero la realidad es que una persona que está en una posición de esas y que deliberadamente su intención es alcanzar seguidores, arrastrar consigo creyentes para que le inflen el ego, para que le manipularlos y utilizarlos para satisfacerle en sus deseos de tener dinero, de tener fama, fortuna, riquezas, es muy difícil que puedan ser convencidos de que están en un error, porque la cuestión es que ellos ya lo saben. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de que son indoctos, pero no en un sentido, no es una ignorancia de que no sepan, es una ignorancia deliberada. Ellos quieren vivir en la mentira, porque es la forma en la que ven que pueden lograr sus objetivos. Entonces, querer convencerlo, decirle, no, es que eso no es la verdad, es que eso, usted ha entendido mal la escritura. No, ellos lo van a decir, no, yo lo entiendo muy bien, porque ellos están convencidos de que eso es lo que más le conviene, esa posición y esa enseñanza. Entonces, no nos corresponde confrontarlos, porque sencillamente no son corazones sensibles. Es muy diferente, pues, a el caso, voy a ir muy rápidamente nada más para ilustrar. Si no mal recuerdo, esto está en Hechos 19.
incluso de antes, porque quiero notar el ejemplo de Apolos. Vean a quienes sí son personas a las cuales estamos llamados a, pues, a orientarles. Aquí está el ejemplo de Apolos. Resulta que ya cuando Pablo había establecido la iglesia en Éfeso, cuando él se va, al poco tiempo llega un judío llamado Apolos. ¿Qué nos dice la escritura? Era un varón elocuente. Vean que no era un ignorante, él estaba formado, él tenía conocimiento. Entonces de Apolos dice que era poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y era de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Solo había un detalle, él solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, en cuanto al evangelio de Cristo como tal, no, no es que, no es que no quisiera saberlo, es que no lo sabía. No es como en estos tiempos que con redes sociales usted se da cuenta rápido de lo que ocurrió aquí y lo que ocurrió allá. No, en ese tiempo para poder saberlo, pues mínimo tenía que llegarle una carta o llegar a un lugar donde usted pues se diera cuenta de que había ocurrido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, dice que empezó a hablar con denuedo en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, en lugar del ego, que es característica de los falsos maestros, en lugar de ego, más bien vemos humildad de aceptar que había algo más que podía aprender. Vean que nos dice que son a Priscila y Aquila los que les tomaron aparte, pero no vemos ni resistencia, no vemos orgullo, no vemos arrogancia. Y queriendo él pasar a calle, entonces dice, los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos que lo recibieran, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que, por las escrituras, que Jesús era el Cristo. A esta clase de personas, sí, se les puede reorientar. Tienen un corazón sensible, aceptan que no lo saben todo y por tanto reciben la instrucción con esmero, la reciben con solicitud y una vez que han sido reorientados se convierten en herramientas de Dios poderosísimas en la transmisión del Evangelio. Entonces, a ellos son a los que sí, pues conviene, no es ni siquiera ir a debatirles, no es ni siquiera ir a discutir, sino es a reorientarles. Y por supuesto, para hacer eso también de nuestra parte tiene que haber una actitud de amor, una actitud eh, de interés real por la persona. No es y decirle, es que usted está mal y yo estoy bien. No, es porque en amor vemos la sinceridad de la persona, vemos que efectivamente hay una apertura y por amor queremos orientarle. Entonces, en lugar de discutir, vamos a orientar. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, dice aquí, Pedro nos dice, guardaos. La palabra en su idioma original, en el griego, dice que puede significar custodiar, hacer guardia, vigilar, guardar, obedecer, seguir, preservar, cuidar. Incluso otra forma puede ser evitar, abstenerse de o estar alerta. Veamos en un diccionario más. Aquí este otro dice que puede traducirse como guardia, centinela, en la raíz. Y en el verbo, más bien, bueno, sí, en la acción sería mantenerse alejado de, hacer un esfuerzo por abstenerse de, vigilar atentamente, montar guardia, obedecer o cumplir órdenes. Esto pues depende, ¿verdad?, del contexto. Entonces, eso es lo que nos dice Pedro que nos corresponde.
guardarnos, estar alerta, vigilar, cuidar. ¿Por qué hay que estar atentos? Porque no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Y esto una vez más es importante el énfasis, porque estamos en Cristo, somos hijos de Dios, hemos sido hechos salvos, todo esto por gracia, pero no significa que en nuestro peregrinaje de fe, mientras esperamos el regreso de Jesús, no existan, y es la realidad, incesantes ataques de mentira, de engaño y de falsedad en el mundo. Siempre van a seguir, por ahí lo decíamos antes, siempre los indoctos e inconstantes van a existir, porque siempre va a haber pecado, siempre va a haber un intento de, de estas personas, por- con el interés de pecaminoso, de engañar, de arrastrar. Entonces, por eso hay que estar alertas, porque es posible ser arrastrado. Vean que aquí Pedro lo da como una posibilidad. Es posible ser engañados. ¿Cuándo? Cuando nosotros mismos no conocemos la verdad. Una vez más, el énfasis de que nosotros pongamos diligencia en nuestro estudio y en nuestra profundidad del conocimiento del Evangelio. Ahí es donde está la importancia de esto, porque es lo que va a contrarrestar el engaño. ¿Qué es el engaño? Mentira. ¿Cómo se contrarresta la mentira? Con la verdad. Así de sencillo. Pero hay que conocerla y hay que profundizarla. Y aunque hayan partes, secciones eh, difíciles de entender, como lo dijo Pedro, pero no significa que por eso nos conformemos y no busquemos la profundidad en la escritura. Ya lo hemos dicho y lo vamos a recalcar, tenemos recursos valiosísimos en la iglesia, en los hermanos. Ahora hay una infinidad de recursos, comentarios bíblicos, hay análisis del texto, hay devocionales, tenemos hermanos en la fe y podemos investigar, podemos profundizar, para que así no caigamos de nuestra firmeza. ¿Cuál es nuestra firmeza? Bueno, es Cristo, ¿verdad? El fundamento que es Cristo ya ha sido puesto en nuestros corazones, pero es posible que lo rechacemos. Es posible que llegue un punto en que digamos no lo quiero. Entonces, ante esta realidad, ¿cuál es el llamado final de Pedro? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Qué mejor cierre para esta idea y para la carta que esto? En lugar de confiarnos, en lugar de dormirnos en nuestros laureles, como dice el dicho, crezcamos. Por ahí en algún momento, cuando estábamos estudiando Hebreos, veíamos que si uno no crece, retrocede. No hay un punto medio, no hay un punto en el que uno pueda confiarse y decir, bueno, ya alcancé cierto grado de conocimiento, ya crecí hasta este punto, ya no necesito crecer más. No, en la fe o se crece o se retrocede, porque ya lo dijimos, estamos rodeados de un sistema de pecado que siempre va a procurar lo contrario, siempre va a procurar arrastrarnos hacia atrás, a través de formas muy sutiles, a través de personas muy inofensivas, aparentemente inofensivas. Entonces, el llamado para todos nosotros es crecer, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, apropiarnos de esta gracia que se nos ha dado, meditar en ella, reflexionarla, rumiarla, para que sea algo permanente en nosotros. Nunca crezcamos, nunca creamos, más bien, nunca creamos que ya sabemos lo suficiente. No, siempre necesitamos mantener nuestra mente, como dice Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vivimos en la tierra y siempre estamos viendo aquí lo que está a nuestro nivel. Necesitamos mantener la mirada en esa realidad que ya es real, valga la redundancia,
a la que ya pertenecemos para recordar que pertenecemos ahí, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y así, con esto entonces, Pedro hace el llamado final, una alabanza, una doxología es el término técnico, una exaltación a nuestro Señor, a nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Decimos amén a esa alabanza. Así que con esto terminamos nuestro estudio de Segunda de Pedro. Espero haya sido edificante, instructiva. Espero que si no habían tenido la oportunidad antes para estudiarla, pues haya sido una grata experiencia para ustedes. Para mí lo ha sido muy enriquecedor. Créanme que cuando uno pues enseña la escritura es el primer beneficiado, porque al enseñarla aprendemos y profundizamos más. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Por ahí vamos a estar pues eh, analizando qué otro recurso les podemos hacer llegar, siempre con el mismo, la misma intención de que sea algo pues accesible, entendible y de mucha edificación. Si pues por ustedes, por su parte, hay algo en especial que les gustaría, primero, agradecería mucho sus saludos, que nos dejen sus saludos por aquí para poder conocerles, aunque sea de palabra. Y también si hay algún tema o algún libro en específico que quisieran sugerir, pues lo pueden también hacer saber para pues también nosotros considerarlo por aquí. Oremos. Amado Padre, te agradecemos porque pues a través de esta escritura que hemos estado estudiando, a través de esta carta de Pedro, ha sido justamente un recurso para poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Sigue utilizando los medios que están a nuestro alrededor, sigue trabajando por medio del Espíritu para que ese crecimiento pues se produzca y también sigue motivándonos, siendo la motivación para que nosotros pongamos toda diligencia en este conocimiento. Gracias, amado Padre, gracias, amado Señor Jesús, gracias, bendito Espíritu. Amén. Nos vemos en la próxima. Gracias por su compañía y por su confianza. Dios los bendiga y les guarde siempre.